Bueno, muy buenas noches para todos. Profe, Buenas buenas noches, profe. noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Bueno, me alegra mucho saludarlos nuevamente en este martes de seguridad del Sistema Obligatorio de Garantía de Salud, en salud, todo lo que tiene que ver con el sistema, la gestión del sistema de salud como tal. Hoy vamos a tener un complemento de esa clase que vimos eh, el martes pasado. Pues el martes pasado hablamos sobre el ciclo de la calidad y la importancia de garantizar servicios seguros en la prestación dentro del sistema de salud, ¿cierto? Y hoy vamos a estudiar ese eje principal de esa calidad de servicio en Colombia, a profundizar un poco más en ese eje central del sistema regulatorio de garantía de calidad de salud en Colombia. Eh, digamos que es como ese complemento entre la calidad y la auditoría de lo que tanto hemos hablado en los últimos tiempos de referente a este servicio. Y miren que particularmente en estos días en las noticias se ha hablado mucho de esta parte, digamos, por la mejora que se está tratando de dar o el impulso que se está tratando de dar al sistema de salud ahorita, pues hay posiblemente buenas noticias referente a la parte financiera en el sistema de salud. Ojalá para que cambie y pues esto de lo que estamos viendo nosotros acá de calidad o lo que se ha implementado con el SOGSS, que es el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, pues se implemente realmente como tiene que ser y pues que obviamente esto mejore la salud de los colombianos como tal. Entonces hoy vamos a tener una clase importante referente a esto. Como siempre, muchachos, les digo yo, participen, aporten y hagamos todo tipo de comentarios para que la clase se torne mucho más interesante y no se torne solo habladera y habladera. Entonces, digamos que los objetivos de la clase del día de hoy es como entender ese concepto y el alcance del sistema en el marco normativo colombiano. Es decir, de eso todo lo que tiene que ver con gestión en calidad y servicios en el sistema colombiano, que es tan importante para que esta salud realmente se preste de manera adecuada, ¿cierto? Y sobre todo que entendamos los cuatro componentes fundamentales que integran estructuralmente el sistema de salud en Colombia. Y sobre todo, esas estrategias que se deben implementar y que se implementan en la aplicación práctica operativa dentro de las IPS, que aquí ya estamos hablando de la prestación directa de servicio de salud en el usuario. Esto ya es calidad y ya es el marco normativo de calidad en cuanto a prestación. Clases anteriores hemos hablado de la calidad administrativa, de la calidad operativa, pero aquí ya estamos hablando en la práctica como tal los componentes de calidad que deben cumplir las IPS, instituciones prestadoras de servicio, en todo lo que tiene que ver con prestación de servicios de salud. Y obviamente nosotros aquí como usuarios tenemos parte, pero también tenemos parte como actores directos de la salud, a los que trabajamos directamente con alguna empresa IPS o institución prestadora de servicios, sea hospitalaria, clínica, ambulatoria, laboratorios, ambulancias y todos los actores que estamos metidos en esta parte, pues corremos con una participación directa en esta prestación de servicio. Entonces, muchachos, nuevamente buenas noches para todos y después vamos a dar inicio a esta importantísima clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, concepto o algo referente a este tema? Digamos que acá ya de lo que hemos hablado anteriormente, esos fundamentos de estas instituciones como IPS como tal, nos rigen mucho a nosotros como empleados directos, porque nosotros también somos actores en este lado y también contamos o hacemos parte de esta calidad de servicios. Henry, buenas noches. ¿Te ibas a decir algo? Profe, una buena noche, un cordial saludo para usted y los compañeros.
No, pues mire Gracias. que todo esto del sistema de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente es una cuestión muy importante, digamos, en todas las áreas, ¿no? Sí. Salud, finanzas, industria, entre otros. Y lo que usted dice sí es bien cierto, es importante entender que no es solo la entidad la que tiene que cumplir, o sea, uno tiene una función y es importante para ese sistema de gestión que uno cumpla con lo que se necesita, o sea, con lo que lo contrataron a uno, cuáles fueron los objetivos. Entonces, si bien uno siempre dice es que la parte financiera, la parte administrativa, la parte gerencial se robó la plata, no administró bien, a veces también hay que pensar de abajo hacia arriba qué se puede hacer para mejorar ese sistema, ¿no? Al fin y al cabo, uno es una parte de ese engranaje, así solo sea un tornillo dentro de todo el engranaje, pero es muy importante. Muchas gracias, profe. Exacto, Henry. Ese precisamente es pues digamos que el concepto que tratamos de poner. Todos somos parte fundamental, un eslabón de una cadena grandísima, y si un eslabón se rompe, un eslabón se tuerce, pues esa cadena no va a poder funcionar de manera correcta. Entonces, importante que eso que hemos visto a medida de las clases que hemos tenido es, pues, parte de todo lo que nosotros hacemos y sobre todo lo que nosotros podemos determinar referente a la prestación de servicios. Y como vuelvo y digo, si también somos parte de la prestación de servicios como trabajadores de una IPS o de la parte operativa, pues aún con más fundamentos debo tener en cuenta todo esto que vemos acá. Y yo sé que la mayoría vamos a ser parte de esta cadena y de este sistema, pues que es tan cambiante y es tan importante, y pues que ojalá si hay normas o hay reformas que se le hagan al sistema sea para mejora y no para que se vaya hacia atrás en prestación de servicio. Entonces, la definición es de los fundamentos del SOGS. CS es el conjunto de instituciones, normas y requisitos y procesos que buscan mantener y mejorar esa calidad de prestación de servicios en salud. ¿Sí? Siempre lo que se basa y lo que se enfoca es que el usuario, como último causante de la acción del servicio de salud, tenga un servicio de calidad. A eso es a lo que siempre que se quiere apostar. ¿Sí? Y el propósito, pues lo que hablamos ahorita, que esos servicios eh, estén siempre centrados para el usuario. Y obviamente que los riesgos de prestación de servicio para estos usuarios sean mínimos. Todos los días vemos casos en los cuales, digamos, se han negado servicios, más que todo cuando se requiere un traslado de un paciente de una atención primaria de primero o segundo nivel a un tercero o cuarto nivel. Es ahí donde la calidad del servicio en cuanto a prestaciones se ha ido deteriorando, pues por la falta de infraestructura o por la falta de contratos que las EPS deben tener con las IPS, y ahí está empezando a fallar la parte de calidad. Y eso precisamente es a lo que el sistema de salud hoy en día le está apuntando con las reglamentaciones para que las empresas que entren a participar en este nuevo sistema de salud, pues obviamente cuenten con todo esto, esta avanzada de reglas, normas y bases para que el servicio se preste con calidad. Entonces, la base normativa de estos fundamentos es el decreto 1011 del 2016. Y pues entonces recordemos un poquito ese decreto. Pues este decreto, digamos que garantiza que los prestadores de servicios de salud en Colombia cumplan con esas condiciones básicas, ¿cierto? Que tengan capacidad tecnológica, científica, patrimonial, financiera y técnico-administrativa. No solo en la parte de montar la empresa como tal, sino que cuenten realmente con esos requisitos fundamentales para la prestación, ¿cierto? O sea, si yo monto una empresa en la cual voy a tener una prestación de servicios en salud y voy a tener una carga laboral, al menos que esa carga laboral se mantenga al día para que un empleado bien pago, o pues con un pago a tiempo, pues es un empleado que va a dar una prestación de servicios mucho más cómoda. No sé si han visto ahorita en noticias los últimos días un hospital en Quibdó, creo que fue, que vi que llevan 4 meses trabajando los empleados sin pago.
Entonces, imagínense ustedes, eh, estar usted trabajando día a día y llevar 4 meses de día continuo de trabajo sin recibir un pago. Entonces, esto es difícil, ¿cierto? Entonces, digamos que estas empresas deben contar con un patrimonio financiero y técnico-administrativo para que la permanencia en el sistema sea asegurado y obviamente la prestación a los usuarios tenga una continuidad en prestación de servicios. Hace poco que se cerraron los servicios en Bogotá del Instituto de la Liga contra el Cáncer. Y eso es gravísimo para los servicios que se prestan para ese tipo de personas. Obviamente no se les dan los servicios a las personas que ya tienen tratamiento, sino a los nuevos pacientes. O sea, si usted es diagnosticado en este momento con un cáncer, Dios no quiera, y necesita los servicios oncológicos, pues ya la Liga contra el Cáncer no está prestando los servicios por falta de pago. Yo sé que una empresa muchas veces funciona con las uñas y con muchos recursos, pero por eso es que el flujo de caja y de dinero es tan importante para poder prestar los servicios. Todo se mueve con dinero y todo eso siempre va a dar prestación o digamos que va a hacer que los servicios se presten de manera adecuada. Todo funciona con dinero. Nosotros, los que trabajamos en el ámbito de salud, pues obviamente vamos a recibir una remuneración y obviamente uno aspira a que esa remuneración sea dada de manera progresiva. Entonces, estos decretos también, digamos que este decreto, el 1011 también rige para las del régimen, administradores de régimen subsidiado. Esto no es solo para las empresas privadas, también para la parte pública, entidades promotoras de salud, administradores de régimen subsidiado, entidades apartadas o terceriadas, medicina prepagada y entidades departamentales, distritales y municipales. ¿Sí? O sea, esto abarca todo lo que tiene que ver con prestación de servicios de salud. Digamos que pues algunos componentes principales también de este decreto es que el sistema, pues lo que hablamos de habilitación, que sea un sistema único de habilitación, la encargada de habilitación siempre va a ser la parte de infraestructura de cada una de las secretarías de salud departamentales, que siempre se haya en las auditorías y siempre se haya la mejora, y sobre todo que la acreditación en servicios de salud, que es lo importante de esto que vamos a ver hoy, son esas empresas que siempre van a tratar de montar o de tener una mejor calidad de prestación de servicios y que esa calidad se vea reflejada en el usuario, cuando crean programas de mejora en cuanto a atención de urgencias, en cuanto a atención de cirugías, en cuanto a hospitalizaciones, servicios adicionales que presten en cuanto a cirugías plásticas o todo lo adicional, pero con calidad. Y que ese sistema de calidad tenga un monitoreo. En Colombia el monitoreo para esto también es el CISPRO, igual que el ADRES, son los indicadores o que monitorean los indicadores de calidad de todo este tipo de prestación, sobre todo montado en el decreto 1011 del 2016. Miren que ese decreto fue en el 2016, modificado en el 2016, y aún sigue siendo el decreto que se va rigiendo para esto. Estamos en el 2026, hace 10 años, y esto es una mejora continua que ha tenido y la evolución del sistema de salud como tal, independientemente de los problemas y de toda la parte administrativa, financiera que está presentando ahorita este sistema, pero seguimos diciendo y seguimos defendiendo que el sistema es un sistema que funciona, como hablábamos la clase pasada, siempre y cuando el flujo de caja sea continuo y pues se pague lo que se debe y lo que se adeuda a cada una de las instituciones. Una PS no va a poder pagar eh, sus deudas a las IPS si el Estado no da el flujo de caja que tiene que dar. Así es, definitivamente es muy difícil. Pero bueno, ahí vamos como cojeando, decimos ahí poco a poco, pero pues el sistema aún está funcionando a gatas, pero sí. Entonces, esas dimensiones de la calidad de los servicios de salud en Colombia tienen esos 4 pilares fundamentales. El primero, pues la seguridad, que esa reducción de los riesgos o de las acciones riesgosas para el paciente sean mínimas, ¿cierto? Y que esos eventos adversos de prestación de servicios en el paciente se minimicen. Vamos a poner un ejemplo muy claro y muy conciso en las clínicas u hospitales. Los que trabajamos en el ámbito de la salud no me pueden desmentir esto. El riesgo de caídas de un paciente en una clínica u hospital está directamente relacionado a esa falta de personal que esté pendiente de un paciente. ¿A qué me refiero yo? Generalmente uno llega a un servicio de urgencias con un paciente y la clínica está llena, ¿cierto? En muchas de esas ocasiones, cuando se llega con un paciente en ambulancia, hay que dejar la camilla en la ambulancia. Pero las camillas de ambulancia
son unas camillas inestables y unas camillas mucho más delgadas. Si el paciente se llegase a sentar en la parte delantera de la camilla, bueno, ahorita hay unas camillas Ferno que son más seguras para este tipo de cosas, pero unas camillas normales de aluminio de ambulancia, si el paciente se sienta en la parte de los pies de la camilla se va de frente y hay un accidente, un evento adverso de un paciente, una caída, o las mismas camillas hospitalarias, digamos que son un poco más estables, pero si la baranda no está arriba y el paciente en medio de su enfermedad gira y se cae de la camilla, esto genera un riesgo adicional. Y son accidentes que se pueden prevenir siempre y cuando los sistemas de gestión de riesgos se implementen. Como primera medida, el acompañamiento permanente de familiares en pacientes de edad avanzada o en niños. Por eso es tan importante el acompañamiento de un familiar en todo momento con ese tipo de pacientes para minimizar el riesgo en las caídas. No podemos tener un auxiliar de enfermería o un médico o un enfermero profesional por cada paciente. Eso sería prácticamente imposible para la prestación de servicios de salud, pero sí podemos mantener un paciente todo el tiempo acompañado de un familiar y esto va a minimizar muchísimo el riesgo de caídas. Además, la identificación de esos pacientes, esto se implementó últimamente en los hospitales con las manillas de identificación de qué tipo de patologías tenga el paciente, si es anticoagulado, si el paciente tiene alguna patología psiquiátrica, si ha sido víctima de algún tipo de violencia, si el paciente es vulnerable a caídas todo el tiempo por sus patologías o por su edad. Entonces, esto también ayuda mucho a la identificación y que el personal de salud esté mucho más enfocado en la prevención de este tipo de situaciones, por decir uno de los casos. Y eso hay muchas más, digamos, acciones que pueden prevenirse, sobre todo pensando en la seguridad del paciente. Eventos adversos en la atención del paciente también puede ser suministro de medicamentos que no necesita el paciente o reacciones alérgicas o adversas a ese tipo de situaciones. Entonces, son muchas cosas que podemos comentar referente a esto en seguridad del paciente, pero que es uno de los pilares fundamentales para calidad de servicios de salud, ¿cierto? No sé si alguien quiere opinar algo más o argumentar algo más de lo que estamos hablando acá en seguridad del paciente como tal. Esto obviamente ya está enfocado a la prestación de servicios en las IPS para los pacientes. Abarca laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas, todo lo que tiene que ver con odontología, porque ahí también hay riesgos y bastante severos que han causado accidentalidad de pacientes. Entonces, no sé si alguien tenga un aporte. Henry, lo escuchamos. Profe, mire que incluso cuando usted habla de camillaje, incluso en prehospitalario, eh, los operadores están superando siempre la carga permisible. O sea, es decir, el problema no es levantar más de lo que dice la ley, sino que después de levantar esa cantidad de kilogramos, se corre un riesgo alto de generarse una lesión. Y adicionalmente, puede ser que uno esté manipulando una carga, en este caso un paciente, y que uno se tropiece o pierda estabilidad por el exceso de carga y se generen accidentes. Mire que al menos aquí en Bogotá, esos accidentes en movimientos de camilla son normales cuando no lo deberían ser, ¿no? Y otro adicional es que a veces, digamos, la infraestructura, a pesar de que fue diseñada para un hospital, no está diseñada para que, digamos, la camilla o el desplazamiento de los pacientes se haga de forma segura. Muchas gracias. Sí, Henry, exactamente. El movimiento de pacientes o el camillaje de pacientes en camillas de ambulancia es un riesgo altísimo de lesión para el personal como tal por la falta de mecánica corporal o de equilibrio entre la tripulación para el movimiento y el riesgo inminente por descuido del mismo personal en las caídas. Y como dice Henry, esto no debe ser normal, es que no es normal que un paciente se caiga. Si yo estoy haciendo mi trabajo de manera correcta y adecuada, este tipo de riesgo debe ser completamente mínimo. Siempre van a haber riesgos de suelo, de falla de alguno de los equipos, porque se partió alguna de las ruedas o porque se dobló alguna de las varillas, eso es aluminio, pero cada camilla tiene un peso establecido y máximo para el tránsito. Si es un paciente obeso, yo lo monto en una camilla de aluminio que soporta solo 100 kilos y el paciente pesa 130 kilos, aparte del movimiento y el bamboleo de la camilla y el movimiento que yo tengo que realizar, eso va a incrementar el riesgo mucho más. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de eso, de minimizar en lo más posible
todos los eventos adversos que se presenten en ese tipo de cosas. Y si se presenta un evento adverso, reportarlo inmediatamente para que haya esa oportunidad de mejora, ¿cierto? Entonces, el otro pilar es la oportunidad, acceso a los servicios en el momento que se requieren sin retrasos innecesarios. Aquí estamos hablando directamente de los servicios de urgencias y emergencias, que si yo necesito el servicio de urgencia, pues me acerco a la dependencia a la cual mi EPS me redirigió, ¿cierto? Y que los servicios sean atendidos, pues obviamente dependiendo el tipo de servicio o el nivel de urgencia que requiera. Pero digamos que esta parte de urgencias a nivel nacional eh, se ha dado cubrimiento casi en un 98%, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Quizá la falla hoy en día es en la parte de consulta externa o, en el caso que estamos viendo ahorita en Colombia, el suministro de los tratamientos medicamentosos que se formulan al paciente. Entonces, los servicios o el acceso a los servicios en el momento que se requiera sin retrasos necesarios, que el paciente requiera sus servicios de urgencias y lo tenga completamente dado. Pasamos a la parte de humanización, y es un trato digno, respetuoso y empático centrado en las necesidades del paciente. ¿Qué tiene que ver esto? Una atención centrada en el paciente. Aquí hay un paréntesis muy grande en la humanización de servicios de salud, porque anteriormente, el sistema anterior, ustedes recordarán que la humanización no existía. Era, si usted tenía dinero para pagar una atención médica, usted recibió una atención médica. Si usted no tenía el dinero, pues hasta donde le alcanzara lo que alcanzáramos a hacer. Hoy en día se garantiza que toda persona afiliada a un régimen contributivo o subsidiado va a tener una atención médica. Pues, vuelvo y repito, depende del nivel de urgencia que vaya a tener, porque para eso está el triage en atención, ¿cierto? Entonces, la humanización del servicio de salud también se enfoca no solo en la parte de atención médica, sino también en la parte de atención administrativa. Y quizá aquí en la parte administrativa es donde hay mucho choque entre pacientes y entre usuarios y administrativos, ¿cierto? La atención en salud siempre va a tener sus altas y sus bajas directas con el paciente en la parte operativa, ¿cierto? Porque no todo el mundo va a estar contento, hay personas con dolor, hay personas con tiempo de espera, hay personas con patologías largas que va a llevar una hospitalización larga y esto va a generar estrés en tanto el familiar con el paciente y eso siempre va a generar conflictos. Pero cuando hablamos de la humanización de servicios de salud también en la parte administrativa, es esa demora en los procedimientos administrativos que tanto el paciente como familiar tienen que tratar. Y ahí también está centrada la mejora en ese tipo de situaciones. Y ahí también hay auditorías y ahí también hay todo lo que tiene que ver con, perdón, acciones de mejora en ese tipo de situaciones. Y como último pilar, pues la excelencia. Aquí cabe resaltar mucho lo que vimos en la clase pasada de, perdón, esas clínicas que han dado una mejora aún mucho más grande en la prestación de servicios con el video que les puse, que muchos no lo habían visto ni sabían que teníamos ese tipo de servicios en Colombia. Y es ese cumplimiento muy riguroso y específico de los estándares de calidad técnicos, científicos, éticos, administrativos y operativos. O sea, que esa excelencia en prestación de servicio se ve reflejada siempre en la atención de pacientes. Y como le decía un compañero en la clase pasada, pues no, esos son para pacientes extranjeros, no, eso siempre va a ser reflejado en las atenciones y los casos que vemos aquí en Colombia, porque las clínicas que participan no digamos carrera, sino en esta mejora continua de los servicios de salud, siempre va a ser con casos clínicos documentados aquí en Colombia. Aquí tenemos muchos casos de enfermedades huérfanas, patologías cardíacas, resoluciones en cáncer, en manejo de leucemia, hay muchos avances en manejo de la leucemia y de ciertas patologías cancerígenas que ha ido evolucionando muchísimo. En la parte de neurocirugía tenemos uno de los mejores neurocirujanos del mundo aquí en Colombia. Y algo que resalta mucho en Colombia también es la parte de rehabilitación física por traumas raquimedulares. Esto ha ido evolucionando muchísimo en Colombia también con toda la parte de rehabilitación en pacientes con pérdida completa de movilidades y ha dado resultados muy grandes en cuanto a trasplantes de médula y todo lo que tiene que ver. Y otra cosa que cabe resaltar mucho para Colombia es que tenemos dos de las mejores clínicas en el mundo en atención de pacientes quemados. Una está en Bucaramanga, que es el Hospital Universitario de Santander. La unidad que va del Hospital Universitario de Santander tiene reconocimientos internacionales de atención de pacientes. Y la otra es la clínica Valle de Lili en Cali,
que también tiene una unidad de quemados extremadamente efectiva en resolución y en cirugías con pacientes con quemaduras con ácido. Entonces, contamos con una excelencia en muchos campos y la idea es que la excelencia se llegue a todos los eventos clínicos, tanto de urgencias como de atención, digamos, en resolución de enfermedades. Yo sé que más de uno acá se vio alguna serie que se llamaba The Good Doctor, ¿cierto? ¿Alguien la vio de los que estamos acá presentes? La serie que era de un médico que es autista y ustedes vieron cuando en esa serie, en el desarrollo de la serie, que todo se desarrollaba en un servicio de urgencias y quirúrgicos, ¿cierto? Y ustedes veían esa forma en la que trabajan en esos hospitales, digamos que es ficción, ¿cierto? Para los que no la han visto, se la recomiendo, se llama The Good Doctor, muy buena serie y está muy enfocada en la parte médica, para los que quieran verlas, es muy buena. Y sobre todo que en Estados Unidos, con un sistema de seguridad privada, como el de Estados Unidos, que es muy buen sistema de salud, también hay un sistema de salud que se enfoca en la parte humanitaria, también como acá en Colombia, también lo hay, pero obviamente si usted tiene el dinero para pagar en Estados Unidos una seguridad prepagada, los servicios son extremadamente grandes y muy buenos. Y pues en esta serie está, digamos, que enfocar ese tipo de situaciones de un hospital que siempre va a causar nivel y hay hospitales en Colombia que están a ese nivel de atención, desde urgencias hasta la atención de hospitalización y resolución de las enfermedades. Entonces, a ese punto es el que tenemos que llegar. Y no deteriorando un sistema de salud que existe y que tiene calidad, sino obviamente que ese sistema de salud a futuro siempre vaya a dar como esos pasos gigantes en cuanto a prestación de servicio mejor o una mejora continua. Esos componentes de la habilitación del sistema que estamos viendo hoy, ¿cierto? La habilitación, obviamente que lo que hablamos la clase pasada, esos estándares mínimos que debe cumplir una empresa, ¿cierto? Para poder empezar a ejercer o a empezar a prestar servicios de salud en Colombia. Ya hemos hablado de la habilitación en varias clases, qué es lo que requiere, qué es lo que se requiere y cuáles empresas y qué tipo de servicios son los que se prestan para habilitación de servicios en salud, ¿cierto? Hasta las veterinarias hoy en día tienen que hacer un proceso de habilitación. Ya nadie puede montar una veterinaria de garaje y en la parte de atención a mascotas o a animales y simplemente monté mi veterinaria, ya no. Ahorita para montar una veterinaria tienen que contar con un sistema de habilitación porque estamos hablando ya de un problema de salud pública. Las mascotas hoy en día ya se nos convirtieron en parte fundamental del sistema de salud. Así por decirlo, estamos hablando de animales, pero animales de compañía, ¿cierto? Entonces, esto también incurre mucho en la salud, digamos, en la habilitación de servicios hasta para veterinarias. Y así sucesivamente las empresas que quieran aportar o quieran entrar al sistema de salud directo para trabajar como IPS como tal. El PAMEC, pues que es el programa de, de auditoría y mejora, pues recordemos un poquito qué es el PAMEC, pues es una mejora continua de la calidad que se permite por medio de un sistema de monitoreo optimizar procesos de atención. Esto implementado en cada una de las instituciones, ¿cierto? También garantiza que el cumplimiento normativo esté enfocado en la parte de la ley siempre, o sea, con los estándares establecidos por la ley para poder habilitarse en el sistema de salud colombiano. También está el PAMEC enfocado en la seguridad del paciente. O sea, el PAMEG es el que hace control en todo lo que tiene que ver con la mejora continua de calidad, complemento normativo, seguridad del paciente, satisfacción del usuario, las encuestas que se hacen de satisfacción y prestación de servicios y obviamente en el fortalecimiento institucional operativo, administrativo, financiero y operativo. Entonces, ese es el PAMEG. Ya lo habíamos discutido una vez en una clase, pero pues les recordaba un poquito de qué se trata el PAMEG, ¿cierto? Eh, Otro pilar fundamental también es el sistema de información. ¿Y qué es el sistema de información? Toda la base de datos que la clínica u hospital o laboratorio o empresa de imágenes diagnósticas o empresa de transporte de ambulancias debe contar que debe contar tanto con un monitoreo como los indicadores y sobre todo con el suministro de este tipo de información al paciente cuando lo requiera. Entonces, el sistema de información, tanto de reporte de patologías clínicas o de muerte de pacientes, o el reporte de enfermedades y el almacenamiento de historial clínico y administrativo sea eficiente, porque de ahí depende
pues la información de estadísticas a nivel nacional de atención de pacientes y sobre todo la información de la historia clínica de cada uno de ellos. Y otro punto también es la acreditación. Y aquí volvemos al punto de las clínicas del video que les puse en la clase pasada. ¿Qué es acreditarse en una clínica? Una empresa de servicios de laboratorio. Vamos a hablar de un laboratorio muy conocido a nivel nacional que se llama Higuera Escalante. Higuera Escalante empezó como un laboratorio de procesamiento de muestras básicas, un cuadro hemático, un perfil lipídico, un leucograma o una hemoglobina, lo básico, ¿cierto? Y ellos, a medida que fueron prestando servicios, empezaron a buscar acreditaciones. ¿Y qué es una acreditación? Pues mejoraron los servicios para genética y empezaron a hacer exámenes genéticos. Mejoraron los servicios de prestación de servicios de entrega de exámenes de resultados mucho más rápidos con el mejoramiento de la maquinaria. Entonces acreditaron maquinaria mucho más grande. Y hoy en día, Higuera Escalante es un banco de sangre a nivel mundial, no solo nacional, a nivel mundial, el cual capta o recepciona sangre y procesa cualquier cantidad de derivados de esas muestras y sobre todo el procesamiento de todo tipo de exámenes de laboratorio que se requieren para la prestación. Higuera Escalante funciona su sede principal en Bucaramanga, pero procesa muestras en todo el país. Entonces, esa acreditación es que una empresa, puede ser una clínica, un hospital, un laboratorio, un centro de odontología, siempre va a buscar superar sus niveles de implementación por medio de acreditación. Y si que es la acreditación, pues yo presento un nuevo servicio, me presento a la ISO 901 y la ISO 901 me certifica que yo puedo prestar unos servicios de mejor calidad. Y obviamente esto va a incurrir en mejor remuneración para todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, de eso se trata estos componentes del SOGSS para acreditación, prestación de servicios, sistemas de información, habilitación y el PAMEI. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Están callados hoy? Profe, una cuestión, digamos, importante que uno como usuario, bueno, que uno en el común debe entender es que eh, hacer los servicios de calidad cuesta, ¿no? Los insumos cuestan, los Sí, equipos cuestan, la infraestructura cuesta. Incluso cuando uno está implementando el sistema de gestión de calidad cuesta, ¿no? Toca buscar asesorías, claro. toca buscar quién lo certifique, toca buscar como un auditor, una persona, contratar una persona que lleve el proceso. Entonces, eso es como, no sé, hay muy buenos bomberos. El problema es que no tienen equipo. Un bombero, así sea muy, muy entrenado, si no tiene la máquina, si no tiene su equipo de protección personal, si no tiene un equipo entrenado para responder con él, no va a dar ese resultado. Yo creo que en la parte médica es lo mismo, ¿no, profe? Y el costo de la infraestructura es gigantesco. Digamos, habla de que la salud debe ser gratis, de que, bueno, un poco de cosas que sí, en esencia deberían ser así. Sin embargo, uno debe ser consciente de que, como hablábamos en la clase pasada, hay pacientes que se comen 1.000 millones de pesos al mes, ¿sí? Un solo paciente. Y no, eso no está mal, ¿no? Si lo necesita, gracias a Dios se puede hacer. Pero sí, digamos, debe hacerse conciencia, digamos, para entender toda esta situación del sistema. Muchas gracias. Exactamente, Henry tiene toda la razón. Todo lo que tiene que ver con sistemas de certificación, habilitación, mejora continua y todo eso, eso requiere una inversión muy fuerte. Y lo que dice Henry es cierto, si una clínica va a querer presentar un sistema de acreditación y de mejora para que lo certifiquen y certifiquen que esa clínica tiene una atención en niveles de oncología molecular, por decirlo así, eh, o que la atención de los pacientes en un ámbito neurológico ya estamos implementando no la cirugía invasiva, sino la laparoscópica o la cirugía láser o todo ese tipo de situaciones. Cada uno de esos servicios que quieran implementar se deben certificar y esas certificaciones cuestan muchísimo dinero. O sea, asesorías, equipos, infraestructura, lo mismo los médicos. Hoy en día un médico se gradúa a los 10 semestres, no regala, sino que da un año rural, que obviamente es pago por cierto salario, y el médico se gradúa como médico general. Listo, y el médico puede empezar a trabajar en cualquier institución clínica o privada o pública del país.
Pero si ese médico quiere especializarse en cualquier área de la salud, debe presentarse a un concurso, ganar ese concurso y a la vez de ganar ese concurso, tiene que empezar a prácticamente pagar una cantidad exorbitante de dinero para poderse especializar en Colombia. Y esto a mí me parece ilógico e irrisorio, porque Colombia es uno de los únicos países en el mundo que le cobra al médico por especializarse. En otros países le pagan al médico por especializarse. Entonces, son cosas que uno dice, por Dios, ¿qué está pasando? Pero pues todo el estudio, todo, digamos, el conocimiento acá para ese tipo de situaciones cuesta dinero. Entonces, como digamos el video pasado, imagínense ustedes cuánta inversión han tenido que hacer esas clínicas o hospitales que quedaron en los rankings mundiales como mejores del mundo, que vemos una en Colombia que es la tercera mejor, y varias clínicas que están en los rasgos de las 20 mejores del mundo. Entonces, imagínense ustedes cuánta inversión han tenido que hacer para este tipo de situaciones. Acá, así como la siguiente diapositiva, que es el sistema único de habilitación. La habilitación siempre va a ser de carácter obligatorio, es decir, usted no puede empezar a prestar servicios de salud sin hacer una habilitación de los servicios de salud que va a prestar. Entonces, todos los prestadores de servicios de salud en Colombia, en todo el territorio nacional, así sea en el pueblo más alejado, en el caso de Wilmer, que está en Pasto, que es una eh, de las zonas alejadas al sur de Colombia, en Nariño, y hay pueblos muy alejados. Así sea el centro de salud, por allá de un pueblo alejado, tiene que certificarse, tiene que habilitarse, claro que sí, es obligatorio para prestarse a público o privado, ¿cierto? Entonces, esas funciones de habilitación definen esas condiciones básicas de capacidad tecnológica, científica, cuál va a prestar. Si es un primer nivel, si es un segundo nivel, si es un tercer nivel, si son laboratorios avanzados, si son laboratorios básicos, y sobre todo que ese requisito es indispensable para la apertura de todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con prestación de servicios y sobre todo que si yo voy a empezar a operar y no tengo la documentación, es una operación ilegal y obviamente cierran los servicios y incurren en afectaciones legales, porque cualquier error que se cometa o cualquier medio invasivo en el paciente, esto va a generar un choque bastante fuerte. Hay una pregunta en el chat que dice, profe, buenas noches. ¿Qué quiere decir que un hospital lo certifiquen como hospital universitario? ¿Tiene que ver con los estándares de calidad altos o estudian enfermedades o qué significan? Bueno, Angie, muy buena pregunta. Los hospitales universitarios generalmente son los convenios que se realizan con las universidades de cada una de las instituciones, por lo menos en el caso de Santander, el Hospital Universitario de Santander, lo maneja en la parte administrativa la UIS. ¿Y qué es lo que hace un hospital universitario? Obviamente tiene que certificarse como hospital universitario. Y lo que busca este hospital es que esa prestación de servicios se enfoque en el estudio y preparación de esos estudiantes. Es decir, que la universidad prepara los médicos, digámoslo así, o los enfermeros, y sus prácticas de la parte universitaria se realizan directamente en el hospital. Es decir, pasan de la universidad a hacer las prácticas directamente en el hospital y lo mismo las especializaciones y sus especializaciones. Pero sí, para que un hospital sea universitario, tiene que tener calidad en prestación de servicios. No quiere decir que en un hospital universitario solo vayan estudiantes, no. Los hospitales universitarios funcionan de la misma manera que funciona cualquier equipo de hospital. Adicionalmente a eso es un hospital de estudio. Es decir, que todas las patologías que van saliendo en los hospitales van a tener acceso a los estudiantes para conocer los casos y obviamente entrar a ser parte de esa resolución de casos. Por eso es que funcionan los hospitales y por eso es que los médicos y enfermeros en Colombia hoy en día se gradúan, porque funcionan los hospitales de esa manera. Obviamente eso siempre va a ser parte también pública y privada, porque hay clínicas universitarias también, clínicas privadas que prestan los servicios con estudio también, y esto abarca para toda la parte del territorio nacional. Entonces también son estándares en el sistema único de habitación son estándares que también se deben cumplir como mínimos para que el paciente tenga completamente la atención de servicios de salud. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Bueno, y de todas maneras, mire que esos hospitales tienen una buena calidad de respuesta, ¿no? Porque mm, tienen incluso más personal. Digamos, en el caso del Hospital Militar con la Universidad Militar Nueva Granada, uno ve tanto médicos que se están graduando hasta ahora o están haciendo sus prácticas y están en carrera como especialistas, ¿no? Hay un médico que rige como todo exacto. la batuta y hay otros que hacen todo el proceso, pero a mí me parece que es digamos, una forma buena porque
como usted dice, uno sin práctica pues no es mucho, ¿no? La teoría es una y es importante, pero la práctica también es muy importante. Muchas gracias, profe. Claro que sí, los hospitales universitarios son la base fundamental de la prestación. Y lo que dice Henry es muy cierto. Generalmente en el hospital universitario lo que hay, y sobre todo en la parte pública, siempre va a haber personal disponible para este tipo de cosas, porque de eso se trata, de que con el avance de lo que va llegando, pues el estudiante o el que se está especializando, en el caso de los médicos que hacen 3 años de residencia para todas las patologías, los de urgencias, pues son 3 años en urgencias, residente uno, residente 2 y residente 3. Y esos residentes siempre van a tener un supervisor. Ellos no hacen procedimientos sin el supervisor al lado y todo ese cuento. Pero esto es mejoría en calidad, obviamente, de servicios. Y son hospitales que funcionan muchísimo. Hay hospitales universitarios en Colombia con un alto estándar de calidad inmenso. El Hospital Universitario de Santander, el Hospital San Vicente Paul de Medellín. Se me van los nombres de otros hospitales muy, muy buenos en Colombia. En Bogotá hay varios que el Hospital Militar, porque el Hospital Militar es obviamente enfocado en las fuerzas militares, pero sí es un hospital de estudio también para todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es mejoría en calidad de servicios y sin esos hospitales, pues no habría médicos que atender. Sería muy difícil que hubiese atención. Bueno, entonces, el programa de auditoría panel, lo que les decía ahorita, el enfoque siempre es ese enfoque, digamos, sistemático que evalúa esas brechas que se presentan y obviamente que para las auditorías siempre se lleve como esa práctica de que se llegue a los estándares adecuados, es decir, que se llegue el enfoque es para que por medio de las auditorías del PAMEC y todo lo que tiene que ver con la mejora, los estándares siempre deben ser de manera adecuada y altos. Sobre todo que el PAMEC también lidera todo lo que es esas auditorías internas enfocadas en los procesos y que esa prestación de servicios en los procesos de atención a pacientes siempre vayan con una mejora continua y lo que hablamos de la planificación, ejecución y verificación de todo lo que tiene que ver con los procesos institucionales. Aquí hablamos de administrativos, operativos y financieros, y que son siempre todo tiene que tener un ciclo de mejora. Sin el PAMEC, digamos, sin la implementación del PAMEC a nivel administrativo institucional, esas mejorías, esas auditorías internas, es decir, los servicios funcionarían de manera independiente y todas esas prestaciones de servicios siempre llevarían como toda la parte de prestación de servicios enfocadas cada uno por su lado, ¿sí? Y por eso es que la parte administrativa de las clínicas u hospitales y que no implementen este tipo de mejoras, pues obviamente van a tener unos problemas gravísimos de atención porque toda la prestación de servicios va a ser como independiente. O sea, cirugía no puede funcionar aparte, parto no puede funcionar aparte, hospitalización no puede funcionar sin urgencia, así sucesivamente. Y para eso precisamente es el PAMED, para que todo se preste con correcta calidad. Y pues el sistema de información de la calidad, pues obviamente son la medición, pues los indicadores que todos los que se van a llevar en cada uno de los servicios, siempre enfocados en la parte del desempeño clínico y la administración de la institución. Esa medición de estadísticas, por eso tú lo decías usted en las clases anteriores, todos somos un número y el número uno hizo las cosas bien, hizo las cosas mal, y si el número uno no lo hizo mal, pues es un número que no está funcionando y es un número que hay que sacar y así sucesivamente. Y el seguimiento, pues obviamente siempre va a permitir la comparación entre instituciones. Y es aquí donde entra la competencia entre clínicas. Si la clínica Chayo, Bogotá, hizo 60 cirugías perfectas neurológicas y la clínica, la Fundación Santa Fe hizo solo 30, hombre, ¿qué está pasando? Entonces, esa medición, ese seguimiento y esa transparencia facultan a las instituciones para que haya calidad. Es decir, eh, la mejora y la competencia continua de la prestación de servicios en salud siempre va a traer muchos avances en salud. Cuando hablamos de competencia, como en todo tipo de situaciones, es ese tipo de acciones que se van realizando en cada una de las empresas en cuanto a procedimientos de mejora, y esto va a empezar a crear una competencia entre clínicas, que esta competencia entre clínicas lo que va a hacer es mejorar los servicios. ¿Y a quién le benefician esas competencias? Pues a nosotros. Entonces, como dice el último enunciado abajo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y cuando hablamos de que eso, de la mejora, es que si no hay una correcta medición de los indicadores de lo que está pasando en cada una de las instituciones, pues obviamente no va a haber un plan de mejora y todo va en vez de avanzar a deteriorarse. Y esto lo vemos mucho
quizá en las instituciones pequeñas o en los puestos de salud o en hospitales pequeños de pueblos pequeños que prestan un primero o segundo nivel, ¿cierto? Que uno se da cuenta que los niveles de atención son mucho más bajos, ¿cierto? La vez pasada, Wilmer, creo que era quien nos contaba que, que en el hospital o algo así, en las instituciones en las que él llevaba pacientes, las atenciones eran bastante difíciles. No sé si era Wilmer o quién era el que nos contaba la clase pasada ese tipo de situaciones. Y todo lo vemos reflejado en hospitales o clínicas pequeñas. No es por decir que sean pequeños, tengan calidad, porque hay centros de salud que prestan una calidad de servicio impresionante, así sea con su primer nivel o su segundo nivel de atención. Pero sí hay instituciones en pueblos en los que la parte administrativa se maneja mucho por política y eso deteriora totalmente la parte de prestación de servicios de salud. Vemos médicos con muy pocas herramientas para hacer atenciones, entonces todos los pacientes que abren la institución tienen que ser remitidos a un nivel superior porque allá no lo van a atender. Eh, Situaciones en las que las ambulancias no cuentan con absolutamente nada y son simplemente los cajones que tienen una camilla y llevan un paciente ahí como caiga a las instituciones. Entonces, ese plan de mejora, pues obviamente no se realiza y nunca va a haber calidad en servicio. Ese sistema único de acreditación, la naturaleza, pues siempre va a ser ese proceder de carácter voluntario y que obviamente haya una exigencia técnica para las instituciones. Sin la acreditación, o sea, es decir, sin buscar la competencia de mejora, pues pasa lo que le estoy hablando ahorita. No va a haber una mejora continua en servicios de salud y ese servicio de salud siempre se va a mantener precario, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa se busca acreditar, el objetivo es siempre alcanzar niveles superiores en calidades y obviamente eso ya va a exceder los requisitos mínimos para una habilitación en servicios de salud. Usted se habilitó en urgencia solamente y hospitalización, pero ahora quiere anexar partos, ahora quiere anexar una UCI pediátrica o quiere anexar una UCI adultos. Entonces, estos son alcanzar niveles superiores en prestación de servicios. Ustedes se han dado cuenta que hay instituciones de salud en Colombia que no cuentan con unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué pasa? Se les complicó el paciente en la clínica y tienen que empezar a llamar a las otras clínicas para que les reciban ese paciente complicado. Entonces, todas las instituciones de salud deberían tener unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Entonces, es ahí donde el marco de la acreditación, es decir, de la superación, siempre va a tener este tipo de mejoras para los pacientes. Y sobre todo, el reconocimiento, como el video que vimos la semana pasada, de cada una de las clínicas. Qué orgullo decir que más de 20 clínicas en Colombia, en los cuales también están incluidos hospitales, están entre las 20 mejores del mundo. Eso es un orgullo para mí como profesional de la salud. Yo digo, es un orgullo que en Colombia exista ese nivel de atención, que las clínicas de Colombia sean reconocidas a nivel mundial y que la atención de ciertas especialidades médicas en Colombia tengan tanto reconocimiento a nivel mundial, que de Estados Unidos vengan personas a operarse aquí a Colombia, porque aquí Colombia es mejor que en Estados Unidos, eso ya es mucho decir. Entonces, importante que este tipo de situaciones obviamente siempre vayan con ese plan de mejora y que sobre todo siempre vaya enfocado en que el usuario siempre va a ser el beneficiado de todo lo que estamos viendo. Entonces, esa aplicación de lo que hemos hablado en las IPS o esa aplicación práctica, entonces es establecer protocolos, ¿cierto? Todo lo que se hace con procesos, ¿cierto? A usted cuando llega a trabajar en una clínica le dicen sus funciones son estas, estas y estas, ¿cierto? Y todo tiene un proceso, y sobre todo en la parte de salud, los procesos son, digamos, como las guías para poder hacer una correcta atención de pacientes, ¿cierto? Entonces, estandarizar los procesos, estandarizar los tiempos de espera y todo este tipo de cosas siempre va a dar variabilidad en la atención. Las auditorías, siempre las auditorías van a ser el medio de control para mejora de servicios y para, sobre todo, cumplir normas. Acuérdense lo que hablamos las pasadas auditorías, que hay externas, internas y legislativas, ¿no? O judiciales. Entonces, esas auditorías siempre van a marcar la pauta de mejora y sobre todo de que los procesos se cumplan con torno a la ley. Los indicadores, pues siempre van a ser el monitoreo constante para mejora. Si no hay digamos, un buzón de sugerencias en el cual el paciente se queja, pues no vamos a saber cuáles fueron los errores que se cometieron. Y así sucesivamente. Y si no hay unos indicadores o un monitoreo constante de las cosas que se están realizando en el día a día en cada uno de los servicios, pues no va a haber un plan de mejora para qué está cometiendo mal el jefe, el médico, el auxiliar, etcétera, ¿cierto? Y siempre que todo lo que se haga mal, siempre tenga una cultura de mejora. Entonces, esto es lo que se aplica en la acreditación y en la mejora para las IPS como tal, y que siempre va a marcar la pauta para que los servicios vayan a tener, pues, como una mejora continua, ¿cierto?
Un ejemplo, la gestión de urgencias. Digamos, un caso práctico para los sistemas de seguridad y salud, de los de seguridad en prestación de servicios de lo que estamos hablando hoy. Los tiempos de espera. Hay muchas clínicas que en la medición y análisis del triage han mejorado muchísimo. Siempre que usted llega a un servicio de urgencias, debe pasar por un triage, que es una valoración de su enfermedad, de la patología que usted lleva y tiene un nivel de atención, triage 1, triage 2 y triage 3. Triage 1, pues atención inmediata. Triage 2, una urgencia que requiere una atención un poco más rápida. Y triage 3, pues tiene que tener un tiempo de espera de atención. Esto es a nivel nacional. Y el triage sí o sí se realiza en todas las instituciones, independientemente de qué tipo de seguridad social tenga usted, ¿cierto? Porque obviamente siempre va a haber una atención diferente. Ya la medicina prepagada, que tiene sus clínicas aparte y sus instituciones aparte, ya hablamos de un sistema totalmente diferente. Pero la atención como tal de esos pacientes en atención de urgencias, en clínicas, hospitales, siempre va a ser. Pero entonces, digamos que el sistema de gestión o lo que estamos hablando ahorita es mejorar esos tiempos de espera, que el paciente no tenga una espera tan larga y sobre todo que la atención del triage 1 del paciente crítico se haga de una manera correcta y rápida, que es lo que se requiere en un servicio de urgencias. Llegó una urgencia vital, pues que sea atendida inmediatamente, independientemente de la capacidad o de los personal que tenga la clínica. Como segundo, la auditoría clínica. Si no hay auditoría interna o sistemática o auditoría externa, pues nunca va a haber un plan de mejora o de protocolo para ese tipo de situaciones, ¿cierto? O sea, una auditoría clínica a la atención del paciente Pedrito que llegó a las 7 de la mañana con una fractura y la resolución o el diagnóstico de ese paciente se dio a las 12 del mediodía. Es un paciente que duró de 7 a 12, 5 horas para recibir un diagnóstico de una fractura. Es un tiempo drástico. Entonces, eso es una auditoría interna que se debe realizar y es una revisión sistemática de todo lo que tiene que ver que el médico se rige a las guías y a los protocolos de manejo de cada una de las situaciones, lo mismo los enfermeros en el suministro de medicamentos, lo mismo los jefes en la resolución del descongestionamiento de la sala de urgencias, etcétera. Que estamos hablando de urgencias, ¿cierto? Y como punto clave final en la seguridad del paciente. Eh, Todos los eventos adversos que puedan provocar lesiones en el paciente, mal suministro de medicamentos, el auxiliar que canalizó al paciente y el paciente se sacó la venoclisis, eso es un evento adverso que obviamente va a generar dolor en el paciente porque hay que volverlo a apoyar. Lo que hablamos del caso del paciente que se cayó de la camilla, el paciente que se perdió de urgencias porque se fue para el baño y no encontró el baño y empezó a deambular por todas las salas de urgencias y cuando se va a buscar el paciente no estaba, paciente sin acompañante permanente siempre y cuando lo requiera, etcétera. Entonces, siempre plan de gestión de seguridad y gestión de lo que estamos hablando hoy, es en plan de mejora y que digamos, este ejemplo que estamos viendo aquí, sea algo que podamos replicar, tanto como usuarios como prestadores de servicio. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Miren lo importante del tema que estamos hablando hoy. Y es algo que realmente aplica para lo que vemos el día a día. Cuéntenos, Henry. Profe, mire que usted habla de una cuestión y es que hay que entender que en los servicios de salud a nivel mundial son buenos. Sin embargo, son costosos, ¿no? Lo que usted decía de pacientes de Estados Unidos, usted verá personas americanas que vienen, pasan unos meses aquí, se hacen un tratamiento odontológico porque allá es imposible pagar la cantidad de dinero que se requiere. O sea, eso del Social Security no es del todo gratis, ¿no? O sea, hay que entender que tiene sus No. limitaciones. Entonces es importante entender que aquí hay un buen servicio. Como decimos siempre, hay que mejorar. Como usted dice, el sistema médico y los médicos de aquí están rankeados a nivel mundial en un muy buen concepto, ¿no? Eh, creo Sí, yo que pues hay que mejorar algunas cosas. Sin embargo, pues digamos que nosotros, digamos que tenemos un sistema de salud aceptable, ¿no? sí, para mí sí. Yo he participado muchos años del sistema de salud, pues como usuario y sobre todo como prestador de servicio. Y sí, el sistema de salud es robusto, hay que fortalecerlo obviamente, pero sí, tenemos un sistema de salud y sobre todo tenemos calidad en prestación de servicios. Tenemos, como dice Henry, un ranking de médicos, de especialidades médicas y sobre todo de prestaciones de servicios médicos de varias clínicas a nivel mundial, muy bien rankeadas. Lo que dice Henry es cierto. Muchos extranjeros vienen a hacerse en procesos odontológicos y
estéticos en Colombia por la calidad y obviamente por la economía, porque allá en otros países es extremadamente costoso y aquí es calidad y obviamente a un precio mucho más bajo para ellos, ¿no? Porque hay procedimientos estéticos que son muy costosos, sobre todo la parte dental es extremadamente costosa. Bueno, muchachos, conclusiones, ideas clave de lo que hemos visto hoy. El SOGSS es la columna vertebral de todo lo que garantiza calidad en el sistema de salud en Colombia. Es todo lo que conlleva lo que vimos hoy, es calidad en el sistema de salud en Colombia. Los 4 componentes fundamentales siempre van a hacer como esa integración técnica y humanizada en la prestación de servicios de salud. Y esa implementación diaria de este sistema en las IPS es fundamental para proteger la vida y sobre todo la seguridad del paciente. Ojo, siempre lo que hablamos es enfocado en el paciente. Y la calidad no es un estado estático, siempre es un proceso de mejora continua. Es decir, si una IPS trabaja con calidad y se enfoca en preservar y en certificarse y en mejorar, pues la calidad siempre va a ser de una manera diferente en la atención de servicios de salud. Vamos a una clínica que tiene una fachada muy bonita, muy grande, pero al entrar desde la parte administrativa nos están tratando de una manera diferente, pues ahí no hay calidad de servicio. Entonces, por eso siempre la humanización de servicios de salud, como hablábamos ahorita, va a estar enfocada siempre en que tanto el usuario como el familiar del usuario y todo lo que conlleva la atención, siempre debe ser de una manera correcta. Entonces, muchachos, esa fue la clase del día de hoy. La verdad que tema bastante importante. Espero que haber sido claro, sobre todo enfático en esto y que siempre la idea es que ustedes queden con la convicción de que lo que vemos aquí todos los días es algo que se les pueda quedar a ustedes para el día a día y sobre todo, pues, para que conozcamos cómo es que funciona nuestro gran sistema de salud en Colombia. Que muchachos, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la clase. Nos vemos el jueves con nuestra atención prehospitalaria. Feliz día del enfermero para todos los que sean enfermeros el día de hoy, los que están prontos a graduarse también, muchachos. Es un buen día para celebrarlo y pues agradable esta hermosa clase con ustedes, muchachos. Nos vemos el jueves con nuestra hospitalaria y que tengan muy buena noche. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.